La mayoría de las personas cree que su fracaso viene de lo que pasa afuera. Un jefe injusto, una economía difícil, una oportunidad que nunca llegó. Pero la verdad es que casi siempre el verdadero enemigo vive en tu propia mente. Se esconde en los pensamientos que repites en silencio, en las excusas que suenan razonables pero que en realidad te frenan. Yo, Brian Tracy, aprendí que lo que realmente marca la diferencia no son las circunstancias, son las creencias que decides mantener. Cada idea negativa que aceptas se vuelve un muro invisible que te mantiene atrapado, incluso cuando trabajas duro. La buena noticia es que así como aprendiste a pensar de cierta forma, también puedes desaprenderlo. La mente puede moldearse, y cuando dejas de dejarte llevar por ella y comienzas a dirigirla, todo cambia. El éxito no empieza con los resultados, empieza el día en que dejas de sabotearte con lo que piensas. Hoy quiero hablarte de 10 pensamientos que parecen inofensivos, pero que en silencio están destruyendo tu camino al éxito. Reconocerlos es el primer paso para liberarte. El primer pensamiento que destruye el éxito de millones de personas es uno simple pero poderoso: no soy suficiente. No siempre se dice en voz alta, pero se siente. Aparece cuando dudas de ti, cuando te comparas, cuando piensas que otros son más capaces o más dignos que tú. Ese pensamiento te frena, no porque sea verdad, sino porque lo has repetido tantas veces que tu mente lo tomó como real. Cuando la mente cree una mentira, todo tu cuerpo trabaja para confirmarla. Empiezas a soñar pequeño, a conformarte con lo seguro, a callar cuando deberías hablar, no porque no puedas, sino porque crees que no lo mereces. Esa voz se nota en tu postura, en tu mirada, en tus decisiones. Te hace caminar con inseguridad, hablar con menos fuerza, actuar con menos decisión. El problema no es fallar, el problema es que ni siquiera te permites intentarlo. Porque si logras algo grande, temes que los demás descubran que no lo mereces. Ese miedo es el origen del autosabotaje. No es miedo a caer, es miedo a que vean tu valor y sientas que no encajas. Por eso rechazas oportunidades, evitas desafíos, te escondes en lo cómodo. Luego lo maquillas con excusas. No era el momento, no tenía energía, me faltaba tiempo. Pero la verdad es otra. Decidiste no avanzar porque creíste que no valías lo suficiente. Nadie conquista algo grande cargando con esa creencia rota. Nadie se vuelve su mejor versión repitiéndose que no es digno. Ese pensamiento debe morir hoy, no después de un logro, no cuando alguien te felicite, sino ahora. Aunque duela, aunque tu pasado diga lo contrario, aunque no tengas pruebas, mírate al espejo y repite con firmeza: soy suficiente, no por lo que he conseguido, sino porque decido construir lo que quiero. Cuando comienzas a verte como suficiente, todo cambia. Cambian tus pasos, tu voz, tus decisiones. Dejas de pedir permiso para existir. Este pensamiento no grita, susurra, pero lo hace todos los días, y lo que se repite todos los días termina volviéndose ley. Tu tarea es simple: romper esa ley. Desactivar esa voz antes de que siga mandando en tu vida. Porque mientras obedezcas ese murmullo, vivirás pidiendo perdón por querer crecer, y un hombre así nunca llega lejos. Pero el día que dices basta, ese día tu historia empieza de nuevo. El segundo pensamiento que sabotea tu éxito parece inofensivo, pero es mortal. Ya es demasiado tarde para mí. Lo sientes cuando ves a otros avanzar más rápido, cuando comparas su camino con el tuyo, y tu mente te recuerda tu edad, tus fallos, las oportunidades que dejaste pasar. Este pensamiento suena lógico. Si hubiera empezado antes, ya estaría allí. Si no me hubiera detenido, tendría más. Si no hubiera fallado, habría llegado. Y sin darte cuenta, quedas atrapado mirando atrás con culpa y mirando el presente con resignación, como si el tiempo fuera tu enemigo. Pero tu verdadero enemigo es quedarte quieto. Este pensamiento viene envuelto en una tristeza que parece sabiduría, parece madurez, parece realismo, pero es una excusa disfrazada. No es la edad lo que te detiene, no son los errores, no es el calendario, es lo que decides hacer con lo que aún tienes. Hay personas que a los 25 ya se rindieron, y otras que a los 60 apenas empiezan con fuerza. La diferencia no está en los años, está en la mentalidad. No existe el momento perfecto, solo existe el momento que eliges usar, y ese momento siempre es hoy. Cada minuto que pasas lamentándote es un minuto robado a lo que aún puedes crear. La empresa que puedes levantar, la familia que puedes cuidar, el cuerpo que puedes entrenar, los hábitos que puedes formar. El pasado ya no puedes cambiarlo, pero lo que hagas ahora sí depende de ti. Si cada mañana repites, ya es tarde, estás firmando tu renuncia silenciosa. Le entregas tu futuro a un recuerdo que no puedes alterar. Pregúntate, ¿a quién le sirve esa idea? ¿A tu mejor versión? ¿A tus sueños?
a tu propósito. No, solo le sirve a la parte de ti que busca excusas para no volver a intentarlo. Esa voz cómoda que quiere protegerte del riesgo. Pero esa voz no puede dirigir tu vida. Esa voz se apaga cuando actúas, cuando decides usar tu edad como motor y no como freno, cuando conviertes tu experiencia en base y no en cárcel. La vida no se mide por los años, se mide por las decisiones. Una sola decisión valiente puede recuperar tiempo perdido, puede acelerar procesos, puede devolver el fuego que creías apagado. Nunca es tarde si todavía respiras, nunca es tarde si aún tienes voluntad. Pero si dejas que ese pensamiento guíe tus pasos, caminarás en círculos hasta que tu historia se resuma en una frase triste. Pudo haber sido más. No lo permitas. No hoy, no mientras aún tengas fuerza para levantarte. Porque aunque el reloj avance, tu fuego puede encenderse ahora mismo. El tercer pensamiento que sabotea tu éxito se esconde detrás de palabras que suenan nobles. Prefiero no destacar. Tal vez lo disfrazas diciendo que eres humilde, que no te gusta figurar, que prefieres quedarte detrás. Suena prudente, suena maduro, pero muchas veces no es humildad, es miedo. Miedo a exponerte, miedo a ser juzgado, miedo a brillar y que alguien intente apagar tu luz. Entonces bajas el volumen de tus ideas, escondes tu talento, creyendo que así evitas problemas. Pero lo que haces es borrarte. Nadie va a rogarte que muestres lo que sabes. Nadie va a descubrirte si tú eliges esconderte. Tienes que decidir aparecer, hablar, levantar la voz, ocupar tu espacio, no por ego, sino por responsabilidad. Tu crecimiento no solo es tuyo, también inspira a otros, a tu familia, a tus amigos, a quienes te escuchan. Si callas, no inspiras. Si te escondes, no cambias nada. Y si esperas sentirte totalmente listo antes de actuar, te digo algo, ese día nunca llega. Nadie se siente sin dudas. Lo que sostiene al que avanza no es la certeza, es el compromiso. Ese compromiso que te hace seguir aunque tiemble la voz, aunque fallen las piernas, aunque la mente diga que no. Escucha esto, esconderte no es humildad, es traicionarte. Minimizarte no te hace más accesible, te vuelve inútil, porque nadie puede aportar desde la sombra. Detrás de ese pensamiento de no quiero destacar, hay otro miedo más profundo. El miedo a no poder sostener el nivel, a llegar lejos y no poder mantenerte. Pero ese miedo no se vence huyendo, se vence creciendo, tomando riesgos, fallando y volviendo a levantarte. Destacar no es gritar más fuerte, es ser auténtico, firme, coherente con tu visión. Si tu visión incomoda, es porque es real, porque te exige más de lo que te has permitido. No la escondas, no la pospongas. Habla, comparte, crea, atrévete. Hazlo desde la convicción de que tu presencia vale, de que tu historia inspira, de que tu voz tiene poder. El día que dejes de tener miedo a la visibilidad, empezarás a ocupar el lugar que siempre fue tuyo. Ese lugar no está en la sombra, está al frente, bajo la luz, con tu acción y tu verdad. Y ahí es donde mereces estar. El cuarto pensamiento que sabotea tu éxito parece lógico, parece sensato, pero es una trampa mental. Todavía no es el momento adecuado. Una frase elegante que suena a prudencia, pero en el fondo es miedo con otra forma. Si eres honesto contigo mismo, tal vez llevas años diciéndote eso. Ahora no puedo, cuando tenga más dinero, cuando termine esto, cuando esté mejor preparado. Y así se van las semanas, los meses, los años, la vida entera esperando el escenario perfecto, ese día donde todo esté alineado. Pero te diré algo, ese día no existe. Nunca habrá calma total, siempre habrá dudas, problemas, carencias, algo que te haga pensar que todavía no. Y si sigues esperando que todo esté en orden para empezar, nunca vas a moverte, y si no te mueves, ya estás perdiendo. Este pensamiento ha destruido más sueños que el miedo al fracaso, porque al menos el que fracasa lo intentó, pero el que espera, ni siquiera empieza. Se vuelve experto en planes bonitos que jamás se hacen, en ideas que suenan bien en la cabeza, pero que nunca ven la luz. Lo peor es que repites tanto esa mentira que terminas creyéndola. Te convences de que estás siendo inteligente al esperar, pero lo que en realidad haces es evitar el riesgo, evitar la incomodidad que todo cambio real requiere. Empezar ahora con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que puedes. Duele, pero también te libera. No necesitas que todo se alinee. El que debe alinearse eres tú. Hacer lo que puedas con las herramientas que tienes hoy, porque el crecimiento empieza en el caos, en el riesgo elegido, en el salto que te sacude. Si quieres transformar tu vida, acepta esto. Nunca será el momento perfecto, pero siempre será tu decisión cuándo empezar. Ahí está tu verdadero poder.
elegir, actuar, moverte sin garantías pero con determinación. Y si sientes que esto no es casualidad, si algo dentro de ti se mueve al escucharlo, entonces haz tu promesa. No esperes más. Me muevo hoy. Deja tu huella con una frase firme. No necesito el momento perfecto. Actúa ahora. No lo hagas para otros, hazlo para ti. Para marcar el día en que dejaste de pedir permiso, el día en que dijiste, estoy listo, aunque aún tenga miedo. El cambio real no nace en la seguridad, nace en el compromiso, y el compromiso no espera, no pide permiso, no negocia. El compromiso decide, actúa, y quien actúa, aunque tiemble, siempre está más adelante que quien se queda esperando, siempre. El quinto pensamiento que sabotea tu éxito parece razonable, pero es una trampa cruel. Si no es perfecto, no vale la pena. Ese pensamiento te lleva a revisar una y otra vez, a posponer, a esperar el momento en que todo encaje. Pero como nunca se ve tan bien como lo imaginaste, terminas guardándolo. El perfeccionismo parece una virtud, pero muchas veces es solo miedo disfrazado de exigencia. Es una forma elegante de justificar no actuar. Quien exige perfección antes de empezar, elige quedarse quieto, confunde calidad con inmovilidad, y la vida no premia al que imagina la versión perfecta, premia al que se atreve a actuar, corregir y aprender en el camino. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo real, dar ese primer paso aunque sea torpe, publicar aunque el video no se vea tan bien, hablar aunque tu voz tiemble, intentar aunque no se vea profesional, porque lo que te lleva al siguiente nivel no es la perfección, es la constancia. Es seguir ajustando, aprendiendo, mejorando. El verdadero éxito no llega porque todo salió bien desde el inicio. Llega porque no te detuviste cuando las cosas salieron mal, porque entendiste que la aprobación no es necesaria para avanzar, y la perfección tampoco. Lo más triste de este pensamiento es que te roba lo más valioso, aprender. El que no empieza por miedo a fallar, nunca aprende. Pero el que se lanza aunque sea imperfecto, aprende 10 veces más que el que solo observa, porque quien actúa siente en carne propia lo que funciona y lo que no, y esas caídas, esas correcciones, son las que te hacen más fuerte y más sabio. Piensa cuántos proyectos dejaste porque no estaban listos, cuántas ideas murieron en tu cabeza porque no se veían como querías, cuántas oportunidades dejaste pasar porque pensaste que aún no era suficiente. Eso no fue racionalidad. Fue miedo vestido de perfección, y si no lo ves, lo repetirás siempre. Terminarás admirando a quienes se atrevieron y castigándote en silencio por no hacerlo tú. Rompe ese patrón hoy. Atrévete aunque salga mal. Lánzate con lo que tienes. Graba, escribe, crea, habla. Porque quien actúa en su versión imperfecta, avanza 1000 veces más que quien sigue ensayando en la sombra. Ese movimiento, aunque pequeño, construye respeto propio. El respeto de saber que elegiste avanzar en vez de esperar. El respeto de entender que la perfección no es el inicio, es el resultado de haber fallado muchas veces con coraje. El sexto pensamiento que sabotea tu éxito se esconde en lo cotidiano, en frases simples que parecen inocentes. Es que yo siempre he sido así. Suena a aceptación, pero en el fondo es rendición. Es decir, no puedo cambiar, es decidir que tu pasado dicta tu futuro, que tus defectos son tu destino. Y eso es falso. No hay identidad más limitante que la que se cree definitiva. Cuando te repites, yo soy así, tu mente deja de buscar opciones, deja de esforzarse por mejorar, no porque no puedas, sino porque tu cerebro busca coherencia antes que verdad. Si dices que eres flojo, terminarás actuando como flojo para no romper tu historia. Si dices que no tienes disciplina, tu cuerpo buscará 1000 maneras de demostrarlo, porque una identidad declarada es una orden directa al subconsciente. Si quieres transformar tu vida, no basta con cambiar hábitos pequeños, debes cambiar cómo te defines. Tú no eres tus errores, no eres tus costumbres, eres lo que decides ser. Cambiar no es negar tu historia, es reescribirla. Es decir, así fui, pero no tengo que seguir siendo igual. No se trata de negar lo difícil que fue, se trata de no quedarte atado a una versión antigua de ti, porque lo que repites cada día se vuelve tu verdad. Si cada mañana te recuerdas tus defectos, seguirás alimentándolos. Debes hablarte distinto. Cambia las frases automáticas por decisiones. En vez de siempre he sido así, repite, hoy decido actuar diferente. En lugar de no tengo disciplina, di, estoy entrenando mi disciplina. En vez de soy impulsivo, di, estoy aprendiendo a controlar mis emociones. No es mentirte, es dar una nueva orden a tu mente, es decirle hacia dónde quieres ir. Y si lo haces con constancia, se convierte en realidad. No dejes que lo que fuiste borre lo que puedes llegar a ser. No te encierres en una identidad que ya no te representa.
Eres un hombre en proceso con derecho a cambiar, a mejorar, a comenzar las veces que haga falta. No necesitas permiso, solo decisión. Y esa decisión puede empezar hoy con una frase firme. Hoy elijo ser distinto. Esa declaración, si la repites y la vives, empieza a derrumbar el viejo relato que te ata y abre el camino hacia la persona que puedes llegar a ser. El séptimo pensamiento que sabotea tu éxito es uno de los más engañosos. No quiero volver a decepcionarme. Aparece cuando pusiste el corazón en algo y no salió, cuando diste tu esfuerzo y fallaste. Entonces tu mente te dice, mejor no esperar nada, mejor no soñar tan alto. Parece que te protege, pero te está apagando. Porque vivir sin ilusión es vivir a medias. Este pensamiento convierte a los hombres en versiones apagadas de sí mismos. En lugar de decir voy a lograrlo, dicen ya veremos. En lugar de encenderse, se esconden detrás de la apatía. Pero cuando evitas la decepción, también evitas el vuelo. Nadie puede avanzar con miedo a caer. Nadie puede construir algo grande desde la precaución constante. Si no enfrentas ese temor, te quedarás en lo pequeño, en lo predecible, en lo cómodo. Pero lo cómodo no transforma. Viniste al mundo a crecer, no a esconderte. Y sí, habrá decepciones, habrá golpes, pero también victorias, aprendizajes y momentos grandes que solo conocerás si te atreves otra vez. Ningún hombre fuerte se formó evitando heridas, se formaron al atravesarlas. Evitar la decepción no evita el dolor, solo crea un vacío más grande, el de saber que no lo intentaste. Y ese peso es peor. Mírate con valentía y repite. Sí puedo soportar la decepción, lo que no puedo soportar es quedarme estancado, porque quien se atreve, incluso si pierde, gana. Gana experiencia, carácter y claridad. Y un día, ya no le teme al intento, porque entiende que él mismo es más fuerte que cualquier resultado. El octavo pensamiento que sabotea tu éxito es uno de los más engañosos, porque parece un acto de amor, pero en realidad es una trampa silenciosa. Primero tengo que ayudar a todos los demás. Lo has pensado muchas veces. Cuando quisiste avanzar en tus metas, pero sentiste culpa por pensar en ti. Cuando tuviste un sueño propio, pero lo dejaste a un lado porque creíste que otros lo necesitaban más. Cuando te pusiste en segundo lugar tantas veces que terminaste olvidándote de ti. Parece noble, pero no lo es. No hay grandeza en vaciarte para sostener a todos mientras te destruyes por dentro. Un hombre agotado no inspira, apenas sobrevive. Un hombre que se olvida de su propósito para cargar con el de otros, se convierte en una sombra que respira, pero que ya no vive. Y lo más triste es que el mundo está lleno de hombres así, buenos padres, buenos compañeros, buenas personas, pero que se olvidaron de sí mismos. Confundieron amor con sacrificio total, y en esa confusión perdieron su energía, su visión y su alegría. Tienes que entender esto. No puedes dar lo que no tienes. No puedes enseñar fuerza si vives débil. No puedes inspirar si estás vacío. No puedes sostener a nadie si estás roto. Cuidarte no es egoísmo, es inteligencia. Es la base que te permite dar mejor. Porque cuando tú creces, haces que los demás crean que también pueden crecer. Cuando brillas, demuestras que ellos también pueden hacerlo. Cuando pones límites con respeto, enseñas a los demás a respetarse. Elegirte no es abandonar, es prepararte para servir con más poder. Pero este pensamiento de primero todos los demás te lo repitieron por años, te lo enseñaron la familia, la sociedad, los lugares donde se premia al que se sacrifica hasta quedarse vacío. Y si no lo cuestionas, seguirá robándote energía y sueños. Te hará dar más de lo que tienes, ceder más de lo necesario, hasta que un día te mires al espejo y no sepas quién eres. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que elegí por mí? ¿Cuándo fue la última vez que fui mi prioridad? Si no tienes respuesta, es hora de un cambio radical. Repite esto con firmeza. Solo puedo ayudar mejor cuando estoy fuerte, y para estar fuerte tengo que elegirme. No todo el tiempo, no desde el ego, sino desde la conciencia, porque tú también importas. Importa tu descanso, tu paz, tu proyecto, tu salud emocional. Y cuando lo aceptas sin culpa, empiezas a moverte diferente. Te levantas con energía, pones límites con calma, das sin resentimiento y construyes con sentido. Recuerda esto, quienes de verdad te aman no quieren verte apagado, quieren verte completo, vivo, en plenitud. Así que no te sacrifiques al punto de perderte en nombre del amor. El mayor acto de amor es convertirte en tu mejor versión, y eso pasa cuando dejas de postergarte, cuando caminas hacia lo que te fortalece, aunque duela al inicio, porque cuando estés completo, podrás dar desde la abundancia, no desde la falta, y eso lo cambia todo. El noveno pensamiento que sabotea tu éxito parece lógico, pero es una trampa. Ya lo intenté, y no funcionó. Suena a simple recuerdo, pero es una sentencia, es decir, mi pasado decide mi futuro, y ahí es donde te frenas sin darte cuenta.
Tal vez diste todo, trabajaste duro, pusiste el alma, y fallaste. Tal vez dolió tanto que tu mente levantó una muralla. Mejor no volver a pasar por eso, pero escucha esta verdad. Un intento que no salió, no es un final, es una parte del camino. Te mostró lo que no funciona, lo que hay que ajustar, lo que aún debes aprender. El problema no es fallar, el problema es quedarte quieto después del fallo, porque ahí sí perdiste de verdad. No te castigues por lo que no salió, el fracaso no te define. Te defines si decides levantarte otra vez. El que se apaga no es el que cae, es el que deja de intentarlo. Y este pensamiento, ya lo intenté, suena a protección, pero es una cárcel. Porque, ¿cómo vas a crecer si no te permites volver a empezar? Pregúntate con sinceridad, ¿qué duele más? ¿Intentarlo otra vez y fallar, o vivir con la duda de lo que pudo ser? Los hombres fuertes fallan, pero se levantan con más claridad. Los que se quiebran son los que hacen del error una excusa. Tú eliges. Serás quien convierte la caída en lección, o quien convierte la lección en excusa. Repite esto. Lo que no funcionó ayer no significa que no funcione mañana, porque yo tampoco soy el mismo de ayer. Si aprendiste, creciste, te hiciste más fuerte, ahora tienes más herramientas. Y aunque falles otra vez, ganarás experiencia, carácter y temple. Llega un momento en que lo importante no es cuántas veces fallaste, sino cuántas veces decidiste no rendirte. Los grandes resultados llegan a quienes no cierran el libro antes de tiempo. Y tú aún tienes la pluma en la mano. Vas a escribir una historia de renuncia, o una de transformación. Recuerda, lo que no funcionó antes fue solo un escalón. Y cada escalón, aunque duela, te acerca a lo que mereces. El 10º pensamiento, y el más peligroso de todos, es ese que se dice en voz baja. Así estoy bien. Suena a calma, pero muchas veces no es paz, es resignación. Es decir, ya no quiero más, ya no espero más, con esto me basta. Lo repites hasta que lo crees, aunque por dentro sabes que no es verdad. Ese así estoy bien, no es plenitud. Es rendirse con estilo, es acostumbrarse a una vida que no duele, pero tampoco emociona. Lo entiendo, llega un punto en el que uno se cansa intentar, cansa fallar, y lo único que uno quiere es descansar. Pero si ese descanso se convierte en costumbre, lo que haces es apagar la llama que te mantenía vivo. El cerebro ama lo conocido, incluso si no le hace bien. Prefiere lo predecible aunque lo consuma. Y ese pensamiento, así estoy bien, te mantiene en piloto automático. No sufres, pero tampoco creces. Y el propósito nunca nace en la comodidad. Nace en la incomodidad, en la inconformidad, en la visión de lo que todavía puede ser. Pregúntate con honestidad. ¿Vives con entusiasmo o solo repites rutinas vacías? ¿Estás construyendo algo o solo sostienes lo poco que tienes por miedo a perderlo? Porque quien se dice así estoy bien cada día, está renunciando al futuro que merecía. Este pensamiento no mata de golpe, mata despacio. Apaga la ambición poco a poco, marchita los sueños, y un día despiertas y nada cambió porque nunca te atreviste a incomodarte. Pero hay una buena noticia. Si algo dentro de ti se mueve al escuchar esto, si sientes que estas palabras te tocan, eso significa que aún no estás apagado, que todavía hay fuego, y con fuego, todo puede cambiar. Borra esa frase de tu mente. No más así estoy bien. Cámbiala por puedo más, merezco más, voy a buscar lo que me pertenece. Porque el día que cambies esa frase, cambia tu energía. Y cuando cambia tu energía, el mundo lo nota. Llegan nuevas personas, nuevas oportunidades, nuevas puertas. Recuerda esto, el verdadero enemigo no es la falta de dinero, ni los fracasos, ni el miedo. El verdadero enemigo es la voz que te dice quédate aquí, cállala, reemplázala por una decisión firme. Porque lo mejor de tu vida aún no empezó. Y depende de ti dar el primer paso, ya lo sabes. No son las circunstancias las que te frenan, son los pensamientos que repites cada día, esos 10 pensamientos que parecen inofensivos, pero que apagan tu fuerza, sabotean tu confianza y te alejan del futuro que mereces. Pero nada de eso es definitivo. No importa cuánto tiempo los hayas cargado, no importa cuántas veces hayas creído esa voz que dice no soy suficiente, ya es tarde o así estoy bien. Hoy puedes romper el ciclo, porque cada pensamiento que sostienes es una elección. Si eliges hablarte distinto, tu vida gira en otra dirección. Tu destino no lo define lo que pensaste ayer, lo define lo que decides pensar hoy. No eres tus fracasos, ni tus miedos, ni tus etiquetas. Eres tu próxima decisión. Y cuando cambias la duda por acción, la excusa por disciplina, el mundo responde. Porque el éxito no empieza en la cuenta bancaria, empieza en la mente. Recuerda esto. El enemigo más grande no está afuera, está en la voz que te dice que no lo intentes. Si hoy eliges silenciarla, si hoy decides creer en ti,
aunque duela, aunque nadie más lo entienda, habrás dado el paso más importante de tu vida. No esperes más, cambia el guión, cambia la historia, háblate como un hombre que se respeta, que se impulsa, que se elige, porque cuando lo haces, tu mente te sigue, tu cuerpo responde y tu destino se transforma. Suscríbete a Motivación Brian Tracy si este mensaje resonó contigo. Este espacio existe para recordarte que no estás solo en esta lucha interna, para darte fuerza y ayudarte a crecer. Y quiero que dejes una frase que reemplace el pensamiento que más te detuvo. Escríbela como un compromiso contigo, tal vez algo como merezco más, empiezo hoy o soy suficiente. No la escribas para otros, escríbela para ti, porque lo que piensas te construye o te destruye, y el hombre que cambia sus pensamientos cambia su vida. Lo mejor de tu historia todavía no se ha escrito. Empieza hoy con la mente clara, el corazón firme y la decisión de no rendirte jamás.